¿Qué dice su coleguilla? Que estamos de vuelta con otro análisis de DJ. Y hoy traemos a Oscure Shape, este chaval que hacía un dúo con SHDW o Shadow, y luego pues han separado, nadie sabe el por qué, pero supongo que es porque no se llevarían muy bien del todo, y al final pues han decidido separarse y tirar cada uno por su lado. Sin más dilación, como digo siempre, vamos para adentro. Bueno, aquí estoy viendo que dice que toda la monetización generada de su canal es pagada directamente por YouTube a los que tiene el copyright, ¿no? Dice, si tú disfrutas de nuestro contenido, sí, que te hagan miembro de Hoer y que pagues la mosca, ¿no? Porque con las visualizaciones del vídeo en el YouTube, pues evidentemente ellos no se llevan ni un duro. Ellos no lisquean lo que viene a ser el money, ¿no? Entonces, pues, si te suscribes a su plataforma, pues supongo que con eso pues puedes aportar a la causa, ¿no? Bueno, aquí vemos que comienza con su sesión en Hard. Tiene 4 CDJ. Estos yo creo que son los 2000 y aquel pues no lo sé, pero parece un poco más pequeño. Tampoco vamos a entrar en más especificaciones. Tiene 4 CDJ y vamos a ver lo que hace, ¿no? Por ahora pues acaba de poner una intro. Vemos que está regulando el pitch de aquel CDJ sin ni siquiera escucharlo, y eso porque lo está poniendo todo en los BPM que va a trabajar en la sesión, y así no tiene que ir pues mezclando. Vemos que ahora mismo tiene la intro sonando. Vamos a ver cómo mete el temilla. Lo meterás poco a poco, evidentemente. Vemos que ya le empiezan a empujar con el dedillo, ¿no? Como a nosotros nos gusta. Vemos que el tema que está metiendo poco a poco lo tiene hecho un loop. Aquí podemos ver las lucecitas que lo delatan. Y vemos que tiene preparada la mano para soltar el loop, porque ya va a dejar correr el tema. Vemos que ahí justo lo ha soltado para que encaje con la parada del otro. Y aquí ya pues rompe, y ya la intro pues empieza a bajarla. Vemos que rápidamente se pasa al CDJ a buscar el siguiente tema. Aún no lo había bajado. Lo ha bajado después, ya ha cargado aquí el temilla. Vemos que ha regulado un poco lo que es la ganancia. Está pinchando a 141 BPM. Aquí suelta el temilla, ¿no? Y vemos que lo echa para adelante con el jog. Parece ser que no tiene puntos QE en ese tema. No sé si en los demás lo tendrá. Vemos que lo ha soltado ahí en mitad de la nada. Ha hecho un loop igualmente. Y ahora lo está encajando. Se va al otro CDJ. Y ahí vemos que sí tiene un punto QE porque lo ha soltado, ¿no? Vamos a ver qué plato mete primero. Mete primero este, el que tenía mezclado el loop. Este de aquí. Lo mete poco a poco. Vemos que el plato entra en la parada. Quita grave y mete grave. Por ahora algo básico. CDJ este sigue en loop. Vemos que ahora lo vuelve a apagar. Parece que es un procedimiento que suele hacer, ¿no? Empieza con el tema hecho un loop, y ya cuando a él le sale de ahí abajo, pues lo suelta y lo deja correr. Aquí le vuelve a quitar el gravete. Aquí vuelve a hacer un loop. Vemos que le va metiendo grave poco a poco. Justo cuando el tema va a romper, vemos que ahí la onda que va a entrar. Ahí justo entra. Y a este CDJ de aquí pues le tiene un poco de grave metido. No lo tiene totalmente al cero, ¿no? Le tiene un poco de realce. Ya tiene el tercer plato preparado. Vemos que lo sube poco a poco también. Vuelve a quitar grave, vuelve a meter grave. Ahí están las 3 pistitas sonando. Recordad que estas dos, bueno, esta y esta la tiene en loop. Y esta es la única que está, digamos, corriendo. Aquí vemos que apaga el loop, lo deja correr aquel también. Ahora mismo tiene 2 corriendo y 1 en loopeo. Vuelve a quitar grave. Está bajando el canal de en medio. Se viene a que lo va a quitar, ¿no? Y cuando hace el corte y lo sube, le mete el grave. Y ya pues aprovecha para quitar del todo el canal del medio. Aquí está buscando el nuevo temilla que va a meter, ¿no? En el plato central. Vemos que sin ponerse los auriculares automáticamente toca el pitch para ponerlo en 141 BPM, para no tener que mezclarlo, lo que os he dicho al principio. Que aunque no use el botón de sync activo en los CDJ, si tú lo pasas por Record Box y luego pones en todos los platos 141, 141, 141, el plato ya está mezclado. Solo lo tienes que soltar donde es, y si lo has soltado un poquillo descuadrado, pues cuadrarlo y ya está. Y el tema va a ir así todo el camino. No se te va a ir, ¿no? No hace falta apretar el sync.
Vemos que suelta un punto Q, el tema un poquillo más adelante, y a la vez lo tiene ya en lupeo, ¿no? Lo ha soltado ahí para que salte a un sitio que ya tiene preparado el loop. Vemos que lo ajusta también un poquito, lo empieza a subir poco a poco. Vemos que sí que juega bastante con las 3 pistas, ¿no? Constantemente tiene las 3 pistas arriba, o por lo menos 2 de ellas sí que las mantiene. No se queda con una sola pista, porque encima de que, digamos, que está empezando la sesión bastante tranquilona, pues si deja una pista sola, pues apaga y vámonos, y nos vamos a dormir ya, porque si no, menudo aburrimiento, ¿no? Ahora vemos que sí que ha dejado una pista, lo que viene a ser Sol y Pandi, ¿no? Encima el tema es bastante, digamos, sosete, que está guapo. A mí este techno me gusta, pero si suena solo una pista, pues suena un poco vacío, ¿no? Ahí vemos que hace un cortecito de primero de parvulario, y bueno, luego a la vez le mete su grave. Vemos que comienza a meter la siguiente pista. Aquí vemos que justo ha entrado en la parada y se ha dado cuenta y ha bajado el canal, y luego lo ha vuelto a subir poco a poco. Vemos que por ahora no ha metido ningún temilla así de golpe, ni con el grave ni sin el grave. Vamos, que aquí le mete una filtrada, juega un poco con los ecualizadores, grave medio, suelta el filtro. Por ahora la musiquilla que está poniendo está bastante guapa, un techno así clásico. A mí la verdad es que me mola bastante. Aquí vuelve a dejar solo una pista. No sé por qué deja una pista sola cuando tienes 4 CDJ y encima los tienes, digamos, como aquel que dice que se mezclan solos. No sé por qué no mantiene por lo menos 2 pistas ahí sonando. Vemos que aquí suelta un punto Q, ¿no? Un poco más adelante. Lo mezcla ahí sobre la marcha. Lo sube poco a poco. Lo mantiene en loop este CDJ. Vemos que aquí aprovecha la parada, lo baja, lo deja abajo, pero luego parece que se arrepiente y lo vuelve a subir un poco, ¿no? A lo mejor lo ha escuchado que se ha quedado demasiado soso y ha dicho, lo voy a meter un poquillo, lo voy a dejar de fondillo, que si no esto se queda en pelota picada. Vemos que ahora sí que lo ha quitado. Lo ha quitado así de repente, sin venir a cuento. Siguiente mezclita, vemos que vuelve a meterlo el loopeado, el CDJ, lo mete poco a poco, filtra, mete grave. Y está corrigiendo el CDJ. Es que lo que va a hacer aquí vuelve a meter loop en este. Ahora mismo tiene los 2 loopeados. Solo tiene las 2 pistas sonando. Esa la vemos que acaba de soltar el loop. Vemos que el CDJ este va a llegar a la parada. Yo lo loopearía ahí para que no llegara otra vez a la parada. Veis que le ha llegado a la parada y el CDJ este tenía el grave metido y ya se ha cortado ahí como de repente. Vemos que aprovecha justo cuando va a romper el tema para bajar el otro CDJ. Y vuelve a dejar solo una pista. Vemos que se marca su bailoteo, ¿no? Porque sabe que está aquí pinchando en Horde y que lo va a ver mucha gente y tiene que pegar sus bailecillos. Entonces que ahora el plato este lo va a meter con el grave de golpe. Vemos que hace un cortecito y en una de las veces que lo deja abajo aprovecha a meterle el grave y ya lo mete de golpe. Y entra pues raca traca. Bueno, por lo menos esta parece... intentando hacer mezclas diferentes, no hacerlas todas igual, o sea que eso también mola. Vemos que está ocultando ahora mismo el CDJ este con los ecualizadores. Vemos que lo ha bajado casi del todo. Ya ni se escucha, está por el fondillo, está el agudillo ese. Pero vamos, poca cosa. Vemos que este CDJ le va a llegar al final. Vemos la onda ya aquí en el final. No sé si se habrá dado cuenta. Bueno, sí se ha dado cuenta porque el canal este lo tiene bajado. No sé en qué momento lo ha bajado, pero no lo he visto. Vemos que por ahora todos los temas que mete de nuevas los mete el loop. No sé por qué. No entiendo el mecanismo. Vamos a ver en qué momento lo apaga. Aquí, ahora, vale. Parece como que lo mete. Una vez que lo mete, loopeado, una vez que ya está arriba, suelta el loop. No sé realmente en qué se basa para soltarlo. Pero bueno, son cosas que voy apreciando a la hora de aquí analizando el set. Vemos que ahora mismo está llevando una mezclilla bastante movidita, ¿no? Un ritmo ahí, un contrabomba y tum, 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 tum. Vemos que aquí hace un cortecito. Yo creo que el cortecito viene a ser que va a quitar ese CDJ y va a aprovechar la parada de aquel CDJ que ha entrado justo en la parada y ha quitado el canal. Este temilla está bastante guapo.
Tiene un rollete bastante molón. Vemos que empieza a meter el otro CDJ poco a poco, como le gusta a él, mientras ajusta la velocidad. Aquí hace un cortecito. Vemos que ha intentado meterlo de golpe y por el tipo de mesa, por la Shone, no ha llegado a dejarlo arriba, sino que parece como que le ha rebotado y se le ha quedado más bajo y no ha llegado a entrar con todo el grave. Eso con la Pioneer es más difícil que te pase. La movida es que los Shone tienen los potenciómetros demasiado blandos, a mi parecer. Para hacer cortes no es la mesa más indicada. Para meterlos poco a poco, pues la verdad es que sí es una mesa, digamos, más propicia de usar las mezclas más sutiles, ¿no? Meter los canales poco a poco, juguetear con los ecualizadores. Pero si haces cortes, pues te puede pasar cosas como esta, ¿no? Porque como está tan suave, pues pega arriba y te rebota y se te queda un poquillo más abajo. Vemos que mientras estamos aquí pegando las chapas, está currándose unas buenas mezclillas, ¿no? Está poniendo, la verdad, una música muy guapa. Y vemos cómo le quita grave, mete grave, quita grave, mete grave, mete. Y justo el tema ha entrado, cuando lo ha metido el grave creyéndose que iba a romper, ha entrado el tema en la parada. Esas cosas es lo típico que suele pasar, ¿no? Que dice, ahora le meto y hace fu y justo te entra en la parada y la caga. Vamos a ver cómo aprovecha cuando va a entrar este canal en la parada para quitar el otro CDJ. Vemos. Aquí entra la parada y justo pues baja el canal. Y así pues la transición, digamos que es limpia y no se percibe que realmente has quitado un CDJ. Vemos que está poniendo ahora mismo un temilla muy old school, ¿no? Con el típico, digamos, pianito o stop piano, no sabría cómo calificarlo. Vamos a ver cómo lo quita ahora. Lo ha quitado de golpe y creo que lo ha quitado antes de tiempo, porque su intención era quitarlo justo cuando el otro tema entraba con el bajo de... Lo ha quitado quizá un tiempo antes de lo que debía ser, pero bueno, tampoco ha quedado tan mal. Vemos que aprovecha la parada del CDJ que acaba de entrar en la parada para meter el nuevo CDJ poco a poco. Como siempre lo tiene lupeado. Vamos a ver lo que hace cuando va a romper. Simplemente le mete grave. Por ahora no va a hacer el cambio de grave al nuevo CDJ. Vemos que empieza a corregir. Ahí no sé qué es lo que está tocando en la pantalla, porque realmente no lo veo. No sé si es que ha hecho para saltar un compás, porque no lo llega a ver. Vamos a echarlo para atrás, ¿ves? Vamos a fijarnos a ver cuando toque la pantalla, a ver lo que pasa. Sí, vale, está tocando la pantalla porque quiere saltar compases para a lo mejor que le coincida una parada con la otra parada, o porque el tema sabe que le queda mucho tiempo hasta llegar a lo mejor a cuando llega a romper, y como no quiere esperar todos esos compases, pues en el CDJ le da un botón que lo que hace es saltar compases, y así el tema avanza más rápido. Siempre lo que viene a ser en tiempo y mezclado. Vamos a ver cómo quita el próximo CDJ. Vemos que ahora mismo lo tiene sin grave y sin medio. Está, digamos, casi oculto, no se llega a apreciar. De hecho, si nos fijamos en el búmetro del propio canal, vemos que la señal que tiene es bajísima, o sea que solo se está escuchando el agudillo, más agudillo, o sea que es inapreciable. Vemos que aquí le toca la rueda, hace un backspin y lo para con la mano, pero como podemos escuchar, el backspin no se ha escuchado nada, es como el que se le ha meneado muerto, porque claro, si tú no tienes las frecuencias medias metidas, que digamos que es lo que más va a sonar cuando tú haces un backspin, entonces si tú le has quitado los medios y los graves, evidentemente si solo dejas los agudos y haces un backspin, pues no se va a escuchar nada, se va a escuchar como si fuera una ala de una mosca pasando por aquí delante, pues lo mismo hace y ni se aprecia, ¿no? Porque tenéis que tener en cuenta que ha hecho el backspin encima de la otra pista sonando, o sea que es que no se ha escuchado nada. Vemos que el rollete musical que está poniendo ahora es como un techno más a la de old school, ¿no? Más retro, más sonido Stigmata, Chris Living del año 2000, por ahí. El típico hard techno de la época. Bastante molón, una base bastante guapa. Además se ve que son actuales, que no son temas antiguos, sino que son temas nuevos pero con sonido, o intentando recrear el sonido retro de ese tipo de hard techno. Vamos
Vamos a ver cómo entra el nuevo CDJ. Vemos que le quita grave al que va a quitar. Echa mano al filtro. No sé si va a filtrar o no va a filtrar. Vemos que le mete grave. Y ya va a romper el otro CDJ. Rompe directamente. No hace falta ni meterle grave cuando va a romper. Lo ha dejado el grave puesto. Y vemos que está corrigiendo. Le quita grave al CDJ. Hace loop. Corrige de nuevo. Filtra. Y apaga filtro y le mete grave al nuevo CDJ. Mientras este canal lo tiene también con un poco de grave. Vemos que no siempre lo tiene al cero, sino que le da como un empujoncillo, ¿no? Para que no se quede el otro solo con el grave. Vemos que aquí lo vuelve a filtrar. Y ahí espera justo que el tema ha roto después de la parada para aprovechar y quitar el otro canal. Aquí vuelve a entrar en la parada el CDJ Supongo que la aprovechará para quitar el canal Vemos que lo baja, evidentemente, y ya rompe solo con el grave. Atento a la próxima mezcla. Vemos que lo tiene ahí, lo tiene sin grave. Está haciendo la paradilla él. Vemos que pone la cara de cabreado. Vemos que Careto lo hemos pillado aquí. Careto de mira cómo entra grave. Mira qué cabreo tengo. Mira, madre mía. Le ha gustado cómo ha entrado el grave. Atentos que el CDJ se aproxima a la parada. Vemos si lo quita. Y vemos que aprovecha otra vez la parada para quitar el CDJ. Vemos que tiene un mecanismo bastante simple. Aprovecha siempre las paradas para quitar el CDJ y aquí, así que no se note una transición muy gorda. No sé por qué no lleva 3 pistas. Al principio parece que ha llevado 3 pistas, pero solo al principio. Luego ya solo está dedicándose a poner un tema, lo mezcla, le mete grave, le quita grave, lo filtra y aprovecha la parada para quitarlo. Solo está usando 2 CDJ. Además está usando estos dos. Esos dos parece que los tiene ahí arrinconados, los tiene como castigados. Bueno, atentos que le llega la parada al siguiente tema. Como podéis ver, aquí está la parada. Veremos a ver si aprovecha para quitarlo. 1, 2, 3 y... cataplaf. Y lo vuelve a quitar. La verdad es que es bastante predecible. Y más viendo las formas de onda de los CDJ. En cuanto ves que el tema va a llegar a una parada, ya te presupones que lo va a aprovechar para quitarlo. Atento, nueva mezcla. Vemos que lo vuelve a meter lupeado. Vemos, lo mete poco a poco el tema con su lupeo correspondiente. Lo mete sin grave, evidentemente. Aquí suelta el loop, como viene haciendo en las mezclas restantes. Aquí lo vuelve a lupear, no sé por qué. Quita el grave al tema que está sonando. Aquí lo filtra. Vamos a ver lo que hace. Vuelve a soltar el lupeo. Está jugueteando con los ecualizadores. Parece que lo está ocultando un poco el otro que quiere quitar. Ahora hará un corte y meterá grave seguramente. Bueno, no, directamente lo ha metido. Vemos que entra con un buen gravete el tema Y como podéis ver, por aquí se va acercando ya la parada del nuevo CDJ, el que tiene el grave. Veremos a ver si lo quita al mecanismo que suele usar en estos mezclas atrás. Y vemos que sí, evidentemente llega a la parada y lo vuelve a quitar de golpe. El único backspin que ha hecho en toda la sesión ha sido el que no se ha escuchado. Vemos que hace un cortecito de al menos 3 decibelios. Y está llegando ya al final del set. Vemos que ya no está mezclando más. Está dejando que el tema corra porque sabe que ya se le acaba el tiempo. Supongo que lleva los temas totalmente milimetrados para que le den los 55 minutos que tiene de set. Y aquí vemos que llega ya pues el final del tema, ¿no? Que termina con una melodía y una vocecilla. Muy melódico. Y bueno, hasta aquí la sesión de Oscure Shape. En resumen, quizá al principio ha usado más 3 pistas, juguetea un poco más. Y luego ya sobre el minuto 20-25, yo creo, ya solo se ha dedicado a pinchar con 2 pistas. Para quitar las pistas, como he dicho, siempre usa el tema que va a llegar a la parada. Justo cuando entra a la parada quita el CDJ que tocaba. Y bueno, en la próxima mezcla pues lo mismo, lo mete poco a poco, le quita grave, le mete grave. Y cuando llega a la parada lo quita y así pues mezcla tras mezcla. No ha hecho ningún truco así que yo haya visto tampoco fuera de serie. Solo ha hecho un backspin que, como he dicho, no se ha escuchado.
Y bueno, lo único que, digamos, me ha gustado en sí, pues es la música, la selección musical, que para mi gusto, pues es una música, o sea, con unas raíces antiguas, pero un sonido más actual, más potente y, digamos, que suena mejor. Así que musicalmente me ha gustado. Técnicamente, pues bueno, DJ básico, no he visto nada que me haya sorprendido. Así que bueno, ponedme en los comentarios qué os parece este DJ, si os gusta, si no os gusta, si os gustaba más cuando eran los dos o no. Y ya está, que os leo los comentarios, que si ponéis algo de provecho, pues contestaréis, si no, pues que nada, que le dais muchos likes, que os suscribáis si no lo estáis, que nos vemos en el siguiente vídeo, sus colegas. Adiós.